¿Buscas educar de una manera más consciente? ¿Quieres sentirte más seguro y sembrar huellas positivas en tus hijos y no heridas? Aquí resolveremos tus dudas para ayudarte a formar de una manera más consciente y positiva, con invitados expertos en distintos temas. Soy Carla Baturoni. Comenzamos. Pues bienvenidos de nuevo a su podcast de Padres en Formación. Hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada de lujo, Gaby Porras. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que a muchos papás les altera, les da miedo, les genera incertidumbre. Y bueno, es la adolescencia, cómo es esto de vivir con niños adolescentes. Y en este podcast vamos a platicar sobre cómo podemos entender qué sucede en esta etapa, qué es lo que debo de hacer. Yo creo que muchos papás pensamos, esto no me va a suceder a mí, ese angelito que me ve con amor, con dulzura y de repente te odia y ya no te quiere cerca. Yo creo que todos vamos a vivir esa etapa donde pueden pasar de amarnos, odiarnos, de odiarnos, amarnos. Y el saber qué sucede, el saber qué puedo hacer en esta etapa, yo creo que a muchos papás que nos están escuchando les va a dar luz. Y pues les presento, yo creo que ella es toda una institución, Gaby. Les presento para quienes es primera vez que la van a escuchar. Gaby Porras es psicóloga, pero además es máster en terapia cognitivo-conductual. Es directora de un centro de desarrollo y de apoyo externo a papás que se llama Intégrate, que la verdad, increíble. Yo ya pasé como mamá por sus manos y mis hijos también. Además es presidenta de CETIF AC, es una asociación civil dedicada a la prevención del abuso, coautora de este programa de blindaje emocional. Y bueno, Gaby, ¿qué puedo decir de ti? Bienvenida, estoy fascinada de que estés aquí. Oye, yo privilegiada que me hayas escogido para que tengamos este espacio y este encuentro. Pretendemos que lo que hoy podamos compartir y lo que podamos decir sea de gran utilidad para los papás. Con mucha frecuencia se argumenta que uno no tiene los recursos, el entrenamiento, las habilidades, este manual operativo del manejo de los adolescentes o de los hijos. Y hoy pretendemos que sea mucho más simple, que sea comprensible lo que sucede en la mente de un adolescente y que el trabajo del padre de familia, este papá, esta mamá que tiene que estar en el proceso formativo de su hijo, lo encuentre accesible y lo encuentre altamente efectivo. Ese sería como el espacio que hoy tenemos. Claro, y yo creo que ya no hay peros, ¿no? Porque muchos decimos, sí, nadie me enseñó a ser padre, sí es cierto, los padres, ese es mi lema, los padres no nacen, se hacen, pero creo que recursos ya hay, y bueno, este podcast buscamos justamente en este trayecto al carro, de un lugar a otro, que luego se vuelve el tráfico pesado, pues aprovechas para escuchar y formarte. Y bueno, Gaby, la pregunta de los 64,000 que yo creo que muchos papás tienen es, ¿por qué mi hijo se comporta como se comporta cuando es adolescente, no? Yo creo que se ha estigmatizado muchísimo y por eso quería yo hablar de este tema con una profesional como tú, porque creo que hay mucho estigma sobre la adolescencia, mucho miedo, se cree que fúchil a los adolescentes, ya va a llegar a la, ¿cómo le llaman? A la edad pesada, a la edad de la choca y guácala el adolescente, y entonces empieza a haber este rechazo social, algo que es de lo más natural y parte del ser humano y que todos lo vivimos y todos los seres humanos lo van a vivir. Entonces, creo que sí, me encantaría que nos platicaras un poquito sobre por qué se comportan así los niños, qué es esta etapa, porque también de repente que si es pubertad, que si es adolescencia, que las diferencias. Te escuchamos, Gaby. El proceso del adolescente inicia con un proceso madurativo de muchas de las funciones socioemocionales que una persona tiene. Okay. Tú empiezas haciendo un proceso evolutivo de este cuerpo, de no caminar, de no ser autónomo, de no poder hablar, de no poder trasladarme, empiezo a desarrollar estas habilidades. Pero la parte donde yo empiezo a trabajar esta situación hormonal, estas habilidades socioafectivas, esta capacidad reflexiva, analítica, se da en el periodo de la adolescencia. En los primeros 5 años de vida de cualquier ser humano son determinantes en el proceso como fisiológico, anatómico, motor, de desarrollo de habilidades en cuanto a pensamiento, en cuanto al lenguaje, etcétera. Pero cuando el sujeto llega a la 4ª etapa del desarrollo, que es la adolescencia,
No es un espacio de escasez, no es un defecto del proceso evolutivo de un sujeto, sino es la cuarta etapa del desarrollo posterior a la infancia. Y este niño lo que está haciendo es entrar a una etapa en donde sus procesos hormonales marcan o permean en su comportamiento. Recordemos que nuestro cerebro debe de madurar algo que se denominan funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están justo en la parte frontal del cerebro y es la que me permite analizar, procesar, deducir, concluir, y cuando yo soy un adolescente estoy en un proceso de entrenamiento de ello. Por eso a veces comporto con mucha claridad, con mucha certeza, y otras veces comporto arrebatado por mi emoción. La gran paradoja, ¿no?, del adolescente de repente. Sí, claro, como si tuviéramos a dos personalidades metidas en un mismo sujeto. ¿Qué está sucediendo? Que mi proceso reflexivo no está totalmente madurado, pero sí mi proceso emocional. Entonces esto nos marca que nosotros en este proceso emocional tengo mi emoción a toda la intensidad, no logro regularla, no logro manejarla, no logro gestionarla, porque soy una carga emocional que apenas está entrando en un proceso reflexivo. Eso explicaría por qué resulta tan complejo la etapa del adolescente. Y sabes que a mí me gusta hacer esta analogía, que son como si fueran carros de Fórmula 1 que tienen un supermotor, pero sin frenos. Imagínate tu hijo ya con esta parte emocional súper madura, que ya tiene la capacidad de identificar y de ver todas las emociones y de sentirlas en intensidad, pero sin esta regulación emocional. Y yo creo que ahí es en donde nosotros debemos de comprender que es una etapa de mucha confusión, primero para los niños, porque de repente hablamos de que quien está al lado de un adolescente o vive con un adolescente sufre, ¿no? Y por eso es que se ha estigmatizado tanto, porque entonces el entorno es el que sufre porque está deschavetado. Como ahorita tú dijiste algo muy acertado, no está funcionando algo mal en tu hijo, es un proceso madurativo, no es que se dañó y lo tengo que llevar a un taller a que lo arreglen, porque de repente eso es lo que buscan muchos papás, sino entender que el primero que está confundido es el niño, porque este adolescente que está dejando de ser niño y está entrando a una etapa en la que no sabe ni quién es. Hablemos de los 3 duelos que vive el adolescente. El adolescente vive 3 duelos y los duelos los vive como el duelo de la pérdida de alguien, ¿no? Esta pérdida de este ser querido, en una negación, en una negociación y en una aceptación. Entonces, estas 3 pérdidas, estos 3 duelos que vive todo adolescente, es duelo por el cuerpo infantil, un cuerpo que hoy ha cambiado y que no logro reconocer. Y que a lo mejor ni me gusta, ¿no? Y que inclusive ni siquiera me siento cómodo con él. Exacto. Porque no logro reconocerlo totalmente. Un duelo por el rol que tenía. Antes mi padre era muy considerado, mi madre era muy afectuosa, las personas no me sacaban la vuelta, las personas me entendían, me consideraban. Entonces es un rol, es un duelo por este rol, por este papel que yo tenía, que hoy se me pide que comporte con adultos sin los privilegios del adulto, que no puedo tener autonomía porque necesito todavía pedir un permiso. Exacto. Entonces, este rol que no tengo claro cómo hoy se puede ejercer. Y por último, el duelo a ese padre que yo tenía, ese que cuando yo llegaba mugroso, a lo mejor lleno de tierra, a lo mejor con las manos llenas de dulce, me abrazaba con mucha consideración. Y me limpiaba con la toallita húmeda. Mientras que ahora estoy siendo criticado constantemente, ¿no? Como rebasado en este análisis sobre mi persona, y más tarde el adolescente en empezarse a acercar, cuando enderezate, quítate los cabellos de la cara, ¿por qué hablas así? ¿Por qué traes esa ropa? Entonces, estos 3 duelos, estas 3 pérdidas, son procesos que el padre de familia, que el maestro, que los adultos alrededor del adolescente debemos de considerar y debemos de acompañar. Exacto, y sobre todo esta comprensión de la que tú ahorita hablabas, ¿no? Pero ¿cómo voy a comprender algo que no conozco? Entonces yo creo que uno de los principales elementos que debemos de tener los papás cuando estamos próximos a entrar en esta etapa, pues tener conocimiento de, ¿no, Gaby? Porque de repente me voy a creer lo que me digan y entonces voy a creer las cosas o conocer las cosas desde la experiencia de la amiga que ya vivió una adolescencia quizá difícil con su hijo, pero por falta de recursos, por falta de conocimientos. Entonces
Entonces yo creo que el entender que yo debo de crecer junto con mi hijo, yo creo que es fundamental, ¿no, Gabriel? Sí, inclusive yo creo que nosotros deberíamos de también tomar en cuenta que como yo resolví mi adolescencia, como yo viví mi adolescencia, con los recursos que yo desarrollé en mi adolescencia, son los que ahora pongo en juego para poder acompañar y resolver la adolescencia de mi hijo. Si estamos considerando que es un proceso evolutivo del sujeto, es como si pensáramos que alguien tiene un diagnóstico a una enfermedad y deberíamos de conocer la sintomatología de la enfermedad, deberíamos de conocer el tratamiento de la enfermedad y el proceso de recuperación. Entonces aquí nos pondríamos en esa misma línea con el adolescente. El adolescente tiene un proceso evolutivo, tiene una condición que yo debo de esperar que él deba demostrar o comportar y tiene un tiempo para que se dé. No porque tú lo apresures, no porque tú lo tengas claro, no porque tú lo presiones, este adolescente va a avanzar o va a cambiar. Depende de los recursos que tú le pongas al lado. Entonces, cuando yo estoy hablando de que tú haces un proceso madurativo de las funciones ejecutivas, mi capacidad de analizar y entender el mundo, pues yo debería de facilitarle poder comprender el mundo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entendiendo su mundo primero, no llevándolo al mío. Yo creo que acabas de dar en el punto clave, ¿no? Cuando yo comprendo lo que está sucediendo con él, no quiero formarlo a la etapa en la que yo estoy ahorita, porque de repente queremos que el adolescente se comporte como adulto. Y aunque a lo mejor esté más alto que tú, que yo creo que con mi 1.5 metros rápido me van a rebasar mis hijos, no quiere decir que tenga ese nivel de madurez que yo espero que él tenga, ¿no? Y quizá lo que más requieren esos adolescentes son papás más sensatos, ¿no? De la insensatez que ellos pueden estar viviendo y lo que comentaba ahorita al inicio, de esta paradoja que significa ser adolescente, donde entra mucha confusión para los papás, porque por un lado quiero ser independiente, no te quiero cerca, pero por el otro lado quiero que me entiendas y que estés ahí. Entonces creo que eso genera mucha confusión en los papás, el no comprenderlo, y me doy cuenta yo cuando llegan conmigo, me llegan a preguntar sobre qué hacen con estos adolescentes que ahorita me quiere un día y luego no me quiere. Yo creo que es comprender la etapa justamente en la que ellos están, y que un adolescente te va a expresar mucho lo que siente y lo que quiere, lo que piensa y lo que quiere, pero no lo que siente. Difícilmente sí, claro, te van a compartir sus sentimientos. Y cuando yo me veo confrontado en esto como papá, yo creo que es la parte más difícil, porque no es que sea difícil solamente estos cambios y estos duelos que está viviendo el adolescente. Yo creo que mucho de lo complejo como papá de vivir con un adolescente es lo que te confronta a ti, ¿no? Sí. Y lo que te requiere de madurez también. Cuando nosotros queremos entender lo que le sucede en la mente del adolescente y lo que él tiene que librar, yo creo que también hay que regresar un poco a lo que el padre tiene que soltar, a lo que él también tiene que entregar. Okay. De esa forma en la que explicamos que este adolescente tiene 3 duelos, de los cuales debe de sacar un resultado, ser resiliente, avanzar, adaptarse, el padre también vive otro, que a veces le cuesta mucho trabajo poder resolver de forma clara y sobre todo benéfica, adaptativa. Cuando el niño está pequeño, se dice que su principal objeto de amor son sus propios padres, su entorno, su dinámica familiar. Y entonces por eso ves que te busca este niño, por eres eso su superhéroe, su supermamá. Te tiene admiración, te tiene consideración, te tiene todos estos recursos afectivos alrededor tuyo. Pero para que el niño haga la transición a la adolescencia, en donde él va a encontrarse en la conquista del grupo social y de los iguales, necesita tomar esos afectos, esa principal figura de amor, y entregársela al entorno de afuera, al exterior. Okay. ¿Qué significa esto? Que me tengo que desprender, que él se tiene que desprender, y por lo tanto yo ya no voy a ser su principal figura de amor. Y además ahorita que te lo estoy diciendo, tal vez tu cerebro está empezando a recordar, pero como Cris, pero mi bebé. Exacto. Y eso es un duelo para los papás también, es Gaby, un duelo. Y entonces este hijo agarra, haz de cuenta, como una cubetita de sus afectos, de sus vínculos, de su estrecha relación socioafectiva, de su amor a estos padres, y dice, tú ya no, necesito ahora ir a la conquista del otro.
ir a la conquista del entorno, necesito construir mi pertenencia, necesito forjar mi identidad y no es la tuya. Por eso es que ella no quiere que vayas a los festivales, que les des besos. Y no lo debemos de tomar a título personal. Sé que duele, a mí me acaba de pasar con mi hija que me dijo, mamá, ya delante de mis amigas no me des besos y abrazos. Híjole, de verdad como mamá es un duelo, y el aceptar esta parte de este desprendimiento que ahorita lo estás tomando, y no es porque tampoco haya algo malo en mí, sino este proceso que tú estás explicando ahorita, pues toma mucho sentido, ¿no? Cuando yo lo entiendo así, creo que lo dejo de tomar a título personal y entonces entiendo un poquito el proceso, ¿no? Es un proceso, estoy en el derecho de poderle explicar, me siento rechazada, hija, cuando tú me pides eso, a mí me hace sentir rechazada, pero lo entiendo, o sea, te hablo desde mi sentir, pero recibo lo que me estás indicando o tu necesidad, pero te hablo desde mi sentir. Tengo derecho a decirte que no es algo que me agrada, pero que te lo estoy entendiendo. Entonces, como papás, Gaby, ¿cómo debemos de fomentar un diálogo con un adolescente? Porque de verdad se vuelve complejo entre que me dice una cosa y luego demuestra otra, entre que te no quiero que estés aquí y luego ¿por qué no fuiste a verme? Entre que ahorita no quiero que te acerques. Y yo creo que a veces veo a los papás con mucho miedo de que voy a despertar al Kraken, ¿no? O voy a abrir la cajita de Pandora y a ver cómo reacciona ahorita. ¿Cómo podemos como papás acercarnos y hacer la vida con un adolescente más en armonía y lograr este diálogo con ellos? Bueno, yo te contestaría desde 2 puntos de vista. Primero, al adolescente, el padre de familia se comunica, los adultos nos comunicamos con el adolescente desde el silencio nuestro. O sea, en realidad haces, mira, ok. Inclusive dentro de la teoría de terapia breve, ese es mucho del proceso, ¿no? El otro está hablando y tú, ok, sí. Y entonces el otro sigue hablando. Que para las mamás que nos encanta platicar, híjole, es un estironzazo. Sí, claro. Esa sería una. O sea, yo me comunico con el adolescente desde el silencio mismo, ¿no? Okay. Porque luego lo que haces es que quieres intervenir, quieres opinar, quieres enjuiciar, quieres categorizar, y entonces el adolescente cierra la puerta. Pero bueno, Gaby, pero me está diciendo algo que verdaderamente no estoy de acuerdo y que verdaderamente me deja preocupado. Perfecto. Hablemos desde la subjetividad. A mí me parece, mira, no lo había considerado. Ok, eso es diferente a lo que yo pienso. Y eso es subjetivo. Okay. No estoy siendo directivo, no estoy siendo confrontativo, no estoy siendo contencioso. Y no lo toma a título personal tampoco. Lo estoy diciendo desde mi traducción, desde mi interpretación. Qué extraño, no hubiese pensado que así es. Mira, qué diferente. No, eso es desde la subjetividad. Yo creo que una herramienta que al menos a mí me ha funcionado muchísimo con mi hija que está pasando por esta etapa es entender que debemos de tener apertura y conexión, ¿no? Para poderte comunicar con tu hijo, entender que debo de estar abierto a ciertas dosis de incomodidad, ¿no? De saber que me debo de sentir cómodo ante lo incómodo, que a lo mejor mi hijo me va a hacer preguntas que no estoy preparada para contestar o que ni siquiera sé la respuesta, o que me va a platicar cosas que me puedan generar incomodidad, que me puedan generar preocupación. Pero yo siempre les digo a los papás que qué expresión quieres que haga tu hijo cuando esté verdaderamente en un problema importante, cuando esté tomando una decisión importante. ¿Qué es lo que quieres que tu hijo exprese? Que exprese, mi mamá me va a matar, mi papá me va a matar, o quieres que diga, necesito a mi mamá, o ahorita busco a mi papá. Yo creo que si queremos hacerlo, segundo, esta apertura al diálogo, sin, como tú ahorita lo mencionabas, sin juicio, sin hacer preguntas trampa, sin opinar antes de que te estén pidiendo su opinión, va a generar justo que esta conexión se dé y no se cierre el diálogo. Y yo creo que es lo que piden a gritos ahorita los adolescentes. Claro, y cuando tú leas que el lenguaje no verbal que él tiene, dirían en mi rancho, la jeta que hace, te está estableciendo que lo que tú contestaste no fue de su agrado, que lo que tú dijiste no está cayendo en blandito, dirían por ahí. O que te dicen, ya mejor no te cuento nada. Entonces yo puedo entrar nuevamente con esta conducta neutralizadora, con esta respuesta neutralizadora. Solo quería entender.
La realidad es que comprendo que a lo mejor no me sea fácil escuchar lo que me estás diciendo. Es como si te dejara la esencia de lo que está sucediendo, ¿no? Esta neutralidad de lo que está sucediendo, como si le pusieras palabra a eso que estoy detectando. Y yo creo que para esto se requiere mucho autocontrol, ¿no? Como papá, yo creo que la parte más compleja de ser padres y sobre todo de un adolescente que te hace confrontarte con tus propios huecos, con tu inmadurez emocional, es justamente un hermoso momento para mirar hacia adentro, ¿no? Y darte cuenta cuando estás teniendo que volver a enfocarte en tu reactividad emocional, por qué reaccioné, por qué me incomodó. Y yo creo que esa es la parte más compleja, ¿no? El comenzar a mirar hacia adentro, ya no tanto cómo me contestó, cómo como tú ahorita dijiste, me enseñó la jeta, cómo ahorita me volteó la cara, sino cómo estoy yo reaccionando ante sus reacciones. Y yo creo que en esta etapa de adolescentes, en donde hay tanta reactividad emocional, es donde más trabajo personal hay como padres. ¿Y qué hacer, Gaby? Porque yo creo que muchos papás es ahí donde quieren buscar el hilo negro, ¿no? De qué hago cuando mi hijo se comporta como adolescente y tiene estos atrapes emocionales o tiene estas reacciones y es grosero o me responde mal o me dice, sí, mamá, ahorita lo hago, porque también creo que es algo que debemos entender. No todos los adolescentes viven la adolescencia igual. Claro. No todos los adolescentes van a ser agresivos y reactivos. Puede ser un adolescente pasivo, que a lo mejor sea muy amable. Mamá llega y le dice, hijo, hay que recoger el cuarto. Sí, mamá. O sea, todo te dice que sí, todo está tranquilo y cuando ya se fue, te diste cuenta que no hizo nada. Oye, el hijo político, ¿no? Así, promesas, sí. Promesas y no ejecuta. Sí. Tengo a mi chairo en casa, ¿no? Entonces es entender que cada adolescente lo va a vivir distinto y que también cada padre de familia lo va a vivir distinto. Okay. Pero entonces, ¿qué hago yo cuando mi hijo está sacando en mí mis fibras o tocando en mí mis fibras más sensibles o tiene sus reacciones poco amables o agresivas? Ahí como papá, ¿qué consejos les podrías dar? Sí, nosotros decimos que tú haces estrategias de contención o disciplinarias o formativas dirigidas al fin. Okay. ¿Qué queremos decir con esto? Hijo, recoge el cuarto, y entonces empiezo a hacer caras, empiezo a hacer expresiones, empiezo a murmurar, empiezo a arrastrar los pies. Todo eso que él está haciendo se ignora, porque lo que yo voy a hacer es estrategia direccionada al fin. Okay. Que vaya y recoja el cuarto como la niña del exorcista, como Anabel y Chucky juntos, pero que vaya y lo recoja. Porque lo que hace el adolescente son estrategias que ya ha aplicado en otro momento y le han funcionado. Okay. Hijo, ve a la tienda y compra esto, pero porque a mí siempre me dices, es que yo no quiero. Entonces, ¿qué te resulta? Dámelo, yo voy. Cuando lo que él quiere es no hacer la acción. Si va y va renegando, azotando puertas, etcétera, ya llegará el momento de hacer reflexión sobre esa estrategia, pero va a ir y va a regresar. Okay. Porque es ahí donde el padre de familia pierde, ¿no? Porque se engancha, se lo usamos mucho los psicólogos este término, ¿no? Se engancha. El adolescente, el hijo, le manda como anzuelos y los atrapa a todos. Entonces, ya te di la indicación. ¿Qué se tiene que hacer con un adolescente? A diferencia de con los niños pequeños, que el retiro, por ejemplo, bajar la cortina emocional, o sea, establecer ahorita en este momento estoy enojado, ahorita no quiero hablar contigo, ahorita quiero estar solo, ahorita que es bajar la cortina emocional. Con un adolescente a veces no sirve tanto. Al contrario, quiere que bajes la cortina y él también te quedes, ¿no? Y él también te baja la suya. Ya sé. Entonces, ¿qué es lo que sí vamos a hacer? Voy a retirar privilegios. Al adolescente se le evalúa sobre el resultado total, no sobre el proceso al resultado. Okay. O sea, si el adolescente dice, yo para hacer la tarea necesito tener el iPad, el chat, el videojuego. La música. Ajá, la música y hasta acariciando al perrito. Y el resultado es el correcto. O sea, pese a eso, él tiene un buen resultado. Entonces nosotros no nos metemos en el proceso, nos okay. vamos sobre el resultado, porque es un adolescente, porque estoy desarrollando autonomía e independencia. Okay. Autonomía, sé hacer las cosas. Independencia, las hago. Okay. Hay niños a temprana edad que desarrollan autonomía, pero no ejecutan las cosas. Okay. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Retiro de privilegios. Es importante, y Vidal Smith lo maneja, es importante que nosotros clasifiquemos la mala conducta o la conducta inadecuada.
por leve, intermedia y grave, porque luego queremos meter todas en el mismo combo. Me gritó es grave. No, eso no es grave, claro. es leve. Grave es cualquier acción que es sujeta a delito o que pone en riesgo